Esteban, Ana Martínez, Natanael, Avi, Josué, Edith, Cirilo y Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos da vida una vez más. Si usted se levantó hoy, miró hacia un lado y dijo gracias, Señor, porque, bueno, los que estamos casados dijimos gracias, Señor. Los que no, pues igual levantaron su vista y dijeron gracias, Señor, por este día, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar a la clase del día de hoy. Recuerden que seguimos con este tema. Ya, por cierto, un breve anuncio, ya llegaron los manuales, pero todavía vamos a esperar que todos paguen, que todos compremos los manuales para arrancar con los temas de la escuela dominical como vienen allí, ¿verdad? Solamente como un breve repaso, hemos estado hablando la clase anterior, sobre todo, la clase anterior, sobre nuestra nueva identidad. ¿Recuerdan? Decíamos, nuestra nueva identidad se basa o inicia desde que nosotros hemos creído en Jesucristo, le hemos entregado nuestra vida, ¿verdad? Y llegamos a ser transformados o a cambiar nuestro estatus de ser anteriormente hijos de ira e hijos de desobediencia, ¿a ser qué? En Cristo somos hijos de Dios, ¿sí? Acuérdense que hay que gritar fuerte aquí, casi como los niños, le tenemos que ganar a los niños cuando ellos gritan, ¿sí? En Cristo somos hijos de Dios. Y la primera de las bendiciones o privilegios que comenzamos a analizar la clase pasada acerca de ser hijos de Dios era, ¿alguien recuerda? Por cuanto soy hijo, mande. No, todavía no. Bueno, sí, pero todavía no hemos llegado a ese tema. Por cuanto soy hijo, a ver, vamos rápidamente al pasaje clave que estábamos mencionando. ¿Mande? No. Gálatas 4:6. Es un repaso, rapidito, ayuden con sus Biblias. Gálatas 4:6. Por cuanto soy hijo. Exacto. El Espíritu de Dios está ¿dónde? En nuestro corazón. Y luego hablábamos la semana pasada también que ya que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, ¿qué cosa hace? Exacto, pero la primera nos da testimonio junto con nuestra conciencia a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay necesidad, decíamos, de que nadie nos asegure, a nadie en el sentido de otra persona, otro ser humano, sino el Espíritu Santo da testimonio a nuestra conciencia, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y segunda acción que hace el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, esa influencia continua, efectiva y correctiva que nos capacita para vencer el pecado. Y por último, de las tres cosas que hace el Espíritu Santo y que está también ahí en Gálatas 4:6. El Espíritu Santo, sí, exacto, clama, Abba, Padre. Yo también entonces nos permite el Espíritu Santo clamar, Abba, Padre. Eso hablábamos de una confianza, de una relación íntima con el Señor. Y recordemos entonces, si soy hijo de Dios, debo conocer, creer
y vivir. Conocer, creer y vivir. Bueno, hoy vamos a la segunda parte. Todavía las bendiciones de ser hijo de Dios no son tan poquitas como para tocarlas en una sola clase. Las bendiciones de ser hijo de Dios son muy grandes. Juan 1:12 nos decía que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado la autoridad, el derecho, nos ha dado un acta de nacimiento para decir, eres hijo de Dios. Y entonces allí donde tienen abierto en Gálatas 4:4-6, vamos a volver a leer para descubrir qué otra cosa pasa o qué otro beneficio hay en nosotros por el hecho de ser hijo de Dios. Ya hemos hablado, el primer beneficio y que hace varias cosas es que por cuanto soy hijo, el Espíritu Santo viene a mi vida, ¿sí? Y el Espíritu Santo habita en mi corazón. Pero ahora vamos a leer Gálatas 4:4-6, dice, y vamos a leer de una vez también Romanos, estas bases bíblicas. Yo les acabo de mencionar Juan 1:12, ¿verdad? A todos los que creen, les dio potestad de ser hijos de Dios. Gálatas 4:4-6, a ver, léalo conmigo fuerte, que se escuche, así como cuando repiten los niños. Aquí recuerden que también hay niños de 30 y tantos, sabemos aquí, y niños de 40 y tantos. Ok, dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y seguimos leyendo el 7, por favor, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora vamos a Romanos para leer las dos bases bíblicas. Romanos capítulo 8. Versos, déjenme ver por acá, 14. Sí, dice la palabra juntos, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿sí? Entonces, en primer lugar, hermanos, si somos hijos, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida para que haga lo que ya mencionamos, ¿verdad? Nos guía, nos da testimonio y, ¿qué más? ¿Nos faltó algo? Ay, se nos fue. Nos guía, nos da testimonio. Creo que nos faltó algo. Primero nos da testimonio, nos guía y nos permite clamar a Abba Padre. ¿Ok? Pero ahora queremos recordar también, hermanos, algo que espero yo que nos afirme. Recuerde ese lema que estoy tomando prestado de Harold Caballeros, donde dice, a ver si se acuerdan, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué más decía? Yo soy lo que mi Biblia tengo, lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Por eso estamos primero conociendo qué dice la Biblia que soy, que tengo y que puedo hacer, para luego creerlo y luego vivirlo. ¿Sí? Entonces repita conmigo, yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Les recuerdo, no son declaraciones vanas, pero es importante hablar la palabra como Jesús lo hizo para contrarrestar las mentiras del enemigo que luego vienen a nosotros y nos hacen pensar que no somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo no está en nosotros, que no podemos clamar a Dios Abba Padre, que no somos guiados por el Espíritu. No, yo soy lo que mi Biblia dice que soy y tengo lo que mi Biblia dice que tengo.
y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Entonces, la Biblia aquí en Romanos 8, verso 15, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? No habéis recibido el espíritu de esclavitud. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué dice mi Biblia? Que yo ya no soy más esclavo. Yo ya no soy más esclavo. Mi Biblia dice que como hijo de Dios, por cuanto soy hijo de Dios, y antes éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, pero en Cristo soy hijo de Dios, ahora mi Biblia dice que yo ya no soy esclavo. Y la primera cosa de la cual ya no soy esclavo, queridos hermanos, es del pecado. Del pecado. ¿Sí? Si me acompañan rápidamente a Efesios, que es otro pasaje también que no lo he puesto ahí en pantalla, pero que estamos tomando porque la palabra de Dios nos afirma en varios momentos y en varios lugares esta realidad. A ver, creo que por la humedad se están pegando las hojas. Efesios 2, ¿sí? Dice, verso 1 en adelante, dice, y Él os dio vida cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Vean, muertos en vuestros delitos y pecados. Pero afirma, mi Biblia dice, sí, así dice la de usted, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo vivimos eso? En otro tiempo, haciendo la voluntad ¿de qué? De Dios, no, ¿verdad? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recuerde, hemos hablado de esto ya, pero vamos a recordarlo rápidamente. Aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Y esa era nuestra realidad antes de conocer a Cristo. Verdaderamente la persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido ese estatus de hijo, es hijo de ira, hijo de desobediencia, está esclavizado al pecado. Quiero que participen hoy y les pregunto, de manera práctica, algunos casos, se valen testimonios si usted gusta y se siente libre. ¿Cómo usted ve que una persona es esclavo del pecado? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo una persona, decimos, es esclavo del pecado, está esclavo del pecado? De manera práctica, directa, ahora sí, con un ejemplo, un caso, si se puede decir. A ver. Ok, pero ¿qué clase de pecado? A eso me refiero. Vayamos a ejemplos directos. Dice. Ajá. Okay. Ajá. Uh-huh. Su esclavitud. Y que muchas veces ese tipo de cadenas, vamos a hablar, ese tipo de prácticas pecaminosas que esclavizan, la gente no sale de allí fácilmente. La gente cuando de repente, por ejemplo, hablar del adulterio, decir, oye, pero la mujer y le reclama y todo, bueno, como que se calma y al ratito, otra vez. ¿Por qué? Porque la vida de esa persona está esclavizada a hacer lo que la carne y los pensamientos pecaminosos le exigen. ¿Sí? Y aunque hubiera una intención de querer hacer lo bueno, el apóstol Pablo en Romanos 7 explica eso, ¿sí? Y dice, no puede. ¿Algún otro ejemplo, hermanos? Le digo, se valen testimonios de repente si alguien se atreve, ¿verdad? Que edifican también, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo? El adulterio esclaviza, los vicios esclavizan, ¿qué más?
El teléfono esclaviza también cuando ya se utiliza de una manera impropia. Una persona que roba, ¿sí? Una persona que está acostumbradísima y ya no le pesa y de esa manera vive esclavo. Y la realidad es que esa esclavitud, ¿cuántas veces hemos escuchado? No, yo si quiero lo dejo. Yo si quiero lo dejo de hacer. Pero esa realidad no es ahora sí que no es verdad que puedan hacer eso. ¿Por qué? Porque viven de esa manera, esclavos al pecado. Lo único, dice, que puede hacernos libre es precisamente encontrarnos con Jesucristo y recibir la salvación. Porque entonces, también, repito, estoy retomando muchas cosas que ya hemos hablado. Recuerden que tenemos un cambio de naturaleza. Recuperamos la santidad que Dios puso en el hombre en el huerto del Edén. Recuperamos en Cristo, recuperamos la vida que Dios le había dado a Adán, ¿sí? Y pasamos de muerte a vida y dejamos de ser esclavos para convertirnos en libres. Eso pasa en Jesucristo. Entonces, cuando antes éramos hijos de desobediencia, dice aquí, lo mismo que los demás hijos de ira, estábamos sometidos a la voluntad, dice, de nuestra carne, a la voluntad de los pensamientos de la concupiscencia y sometidos también, dice, bajo una, ¿qué dice? Bajo el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Satanás, que gobierna en el mundo, en ese sistema corrupto llamado mundo, nos tenía esclavos al pecado, a los deseos, a las pasiones. Y aunque de repente deseábamos hacer lo bueno, no podíamos. Sino cuando el Señor Jesucristo nos transforma, nos salva, nos limpia y nos hace sus hijos, entonces ahora, por cuanto soy hijo, ya no soy más esclavo del pecado. Tenemos el poder de decir no al pecado. Hay otro pasaje para recordar lo que dice la Biblia, y es que lo que mi Biblia dice que soy, ¿qué cosa? Eso soy. Y lo que mi Biblia dice que tengo, eso tengo. Y lo que mi Biblia dice que puedo hacer, eso puedo hacer. Y Primera de Juan 3, Primera de Juan 3:9, recuerden, también lo mencionamos, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y eso se traduce a no ser esclavo del pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Se acuerdan que les dije que esa pequeña frase bien puede ser sin problema y sin que sea herejía, hermanos? Adecuar más la expresión a cómo se expresa en el original griego y puede no pecar. Es decir, tenemos como hijos de Dios la capacidad, el poder de no pecar. Porque soy hijo de Dios, hemos dicho, porque el Espíritu de Dios está en mí y me guía y me influye y me dirige y ejerce algo sobre mí para poder no pecar. Lo que antes no podía hacer, ahora sí puedo hacer. A lo que antes no le podía decir que no, porque era esclavo de ese pecado. Ahora, como hijo de Dios, sí puedo hacerlo. Y entonces pregunto, si alguien quiere responder para comentario, ¿qué pasará entonces cuando con nosotros, cuando pensamos que seguimos siendo esclavos al pecado? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos creyendo que el pecado nos gobierna? Aún como cristianos. ¿Qué pasará? ¿Qué estará pasando en nuestra vida, en nuestra mente? Si seguimos creyendo, y a veces a cristianos usamos esta frase, ay hermano, es que la carne es débil. Y como somos cristianos, somos muy bíblicos. Y nos excusamos y decimos, es que la carne es débil. ¿Qué estará pasando en nosotros, en nuestra mente? Sí, sí. Yo creo ahí también que entra lo que dice aquí Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Yo creo que aquí también entra nuestra capacidad de decidir. Ya no somos esclavos, pero muchas veces decidimos en satisfacer los deseos de nuestra carne. Entonces, en no dejarnos guiar por el Espíritu que nos insta, ¿verdad?, a orar, que nos insta a buscarle, que nos insta incluso a apagar la tele y tener un tiempo de comunión o algo, ¿verdad? Y a veces preferimos ser autocomplacientes, ¿verdad?, con lo que deseamos, con lo que queremos, con lo que mi carne quiere. Correcto. Entonces, siendo que está el Espíritu Santo para guiarnos, no, es decir, es como cuando de repente, vamos a usar la imagen, ¿no? El papá le extiende la mano al hijo, tómate de mí y vamos a caminar. Y el hijo, no, yo puedo, yo voy solito y todo. Y al ratito pasa algo. Entonces, muchas veces sí es cierto, como cristianos, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Vea, por eso decíamos, es como tener algo ahí y no usarlo y no disponer de él, decíamos la clase pasada. Tener una bendición tan grande, un tesoro tan grande y no echar mano de él. O sea, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, pero ¿qué pasa con nosotros? No, yo puedo, Señor, yo puedo. Yo lo hago. No te preocupes, ¿para qué te voy a molestar? Es pensamientos. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? No, ya tú hiciste mucho con dar tu vida en la cruz. Déjame ahora a mí. No, hombre, ¿por qué? Si el Señor nos ha librado para ser sus hijos, para ser guiados por el Espíritu, entonces, y muchas veces siendo ya hijos de Dios y siendo esclavos del pecado, muchas veces nosotros por cuenta propia nos quitamos la mano de la dirección del Espíritu Santo y permitimos cosas. Pero vea lo que dice Romanos 6. Así ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ese es 6:11 de Romanos. 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? Vean, porque la tentación, nuestra concupiscencia va a seguir queriendo tentarnos a hacer lo malo. Pero uno debe conocer, creer y vivir que ya no soy esclavo del pecado. El ofrecimiento va a estar allí. Miren, eso es algo importante que reconocer. Hemos recibido una nueva naturaleza, pero déjeme decirle que la carne uno debe hacerla morir. Pero esa total transformación de que la carne, la naturaleza pecaminosa sea erradicada, eso va a ser en el futuro, la transformación total. Pero si nos descuidamos, nuestra carne, ahora sí, como en las películas, ya la hicimos, ya la sepultamos, de repente, como zombie, quiere sacar la mano y quiere agarrarnos y quiere tomar fuerza, pero nosotros debemos mantener nuestra carne muerta. Nosotros debemos mantener nuestra carne sepultada. Ahora ya no me gobiernas tú. Ahora tengo la capacidad de hacer lo que antes no podía, obedecer a Dios y vivir en santidad. Dice el 6:14 de Romanos, porque el pecado ya no se enseñorea de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Dice eso su Biblia? Mi Biblia dice eso. Y yo debo creerlo. Y yo debo vivirlo de acuerdo a eso. Entonces, tenemos libertad de elección. Eso es importante. Tenemos libertad de elección. El pecado ya no es nuestro amo. Ahora podemos seguir la santidad que antes sin Cristo no podíamos seguir. ¿Algún otro comentario? ¿Qué otra cosa pasa en un creyente cuando no vive esa libertad del pecado? Uh-huh. Y lo que decía la semana pasada, no próxima semana pasada, es marcarnos de que el Señor ya nos hizo santos, o sea, nos santificó. Y desde el momento que nosotros se nos presenta la tentación, porque se van a presentar en cualquier tipo y más cuando, ahora sí que saben también cuál es la debilidad, ¿verdad? Entonces, va a estar ahí presente.
Exacto. Pero ya entra en nuestra mente de decir, pues estoy mejor aquí, porque aquí viene la batalla y entonces uno lo razona y dice, no, pues no, porque si yo entro en desobediencia, me va a traer consecuencias. Pero sí, como decía ahorita la hermana Leida, hay un Gálatas, pero si nuestra carne está prevaleciendo, ya no se ora, ya no se lee, ya no se entrega, ya no esto, ya no lo otro, pues obviamente que la carne va a prevalecer y va a querer hacer lo que hacía antes. Exacto. Miren, igual, y vamos a decirlo con lo que la Biblia dice, 8:6 de Romanos dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, como hijos de Dios, que ya no soy esclavo del pecado, ¿en qué me debo de ocupar? En el espíritu. Lo que ya antes no podía hacer, ahora sí lo puedo hacer y me debo dedicar a eso. Y lo que antes me esclavizaba, ahora lo debo dejar muerto y no debo ocuparme de las cosas de la carne, ¿sí? La manera en la cual a los lugares a los que vamos, la manera en la cual platicamos, las cosas que vemos, todo podría alimentar a nuestra carne y uno debe cuidar de no alimentar la carne, sino de ocupar nuestro tiempo en alimentar al espíritu, porque ya no somos esclavos, somos libres. ¿Para qué? Para que nuestros miembros no sean, dice, instrumentos de iniquidad, sino que nuestros miembros sean instrumentos de justicia. Es decir, que ahora todo lo que soy, todo lo que es mi vida, mi cuerpo, se presenta como instrumento de justicia. Eso dice Romanos 6:13, ya no de iniquidad. Entonces, disfrutemos de que somos hijos y ya no somos esclavos del pecado. Tampoco, hermanos, somos esclavos del legalismo. Aquí Pablo en Gálatas 4:5, si volvemos allí, hermanos, este concepto es bien interesante porque la epístola a los Gálatas, hermanos, Pablo está hablándole a una iglesia que algunos de ustedes han leído al principio de esta epístola, y Pablo dice, ustedes comenzaron bien, reconocieron que son salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ahora, dice, siguen otro evangelio? Y no que haya otro evangelio. ¿Qué pasaba? Que ante esa iglesia, hermanos, llegaban personas que después de decirle, tú ya te convertiste a Cristo, tú ya creíste en Cristo, pero para tener una salvación completa, tú tienes que cumplir las obras de la ley judía. Y les imponían reglas con el sentir o con el pensar de que esas reglas le completaban su salvación. ¿Sí? Que esas reglas es lo que propiciaba la salvación en los Gálatas. Y entonces ellos comenzaron a poner tanto interés en las reglas y normas de la ley mosaica, de la ley judía, y allí es donde se cae en legalismo. ¿Qué dice Gálatas 4:5? Dice, bueno, desde el 4, ¿qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Antes de que Cristo viniera y ofreciera su vida en sacrificio, ¿cómo eran los judíos? ¿Qué hacían los judíos para cubrir el pecado que cometían? ¿Alguien sabe? ¿Ofrecían qué? Sacrificios. Y seguían y se preocupaban por seguir. Y imagínense, no solamente la ley, sino todos los reglamentos extras que los maestros de la ley con el paso del tiempo habían agregado y hecho como carga. Varias veces ustedes ven a Jesús hablando con los fariseos y diciéndoles, ustedes han puesto mucha carga, tan carga pesada, con reglamentos, con normas, con cosas estrictas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Y se las imponen a la gente para que ellos de esa forma consideren que están buscando y obteniendo la salvación. ¿Sí? Y entonces cuando viene Cristo, hermanos, aquí dice la Biblia
que Cristo vino a redimir. Cristo vino a redimir. Redimir es comprar, pagar el precio para comprar la libertad de un esclavo. ¿Sí? Y entonces el ser humano, cuando es esclavo de la ley, entonces se cree que por cumplir ciertas normas es que él está proveyendo a su salvación y él está proveyendo méritos para obtener la salvación. Entonces Cristo vino, el Cordero de Dios que dijo Juan que no va a cubrir solamente, que quita el pecado del mundo. La epístola a los Hebreos habla de Jesucristo como el único y suficiente sacrificio, ya no más. Solo en Jesucristo obtenemos salvación. Somos hijos de Dios no por cumplir leyes. ¿Sí seguimos esa idea? Somos hijos de Dios no por cumplir leyes. Porque sería lo inverso. ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Qué sería lo correcto? ¿Lo que soy determina lo que hago o lo que hago determina lo que soy? No, al revés. Porque si lo que hago va a determinar lo que soy, entonces recuerden que vamos a pensar que si yo hago, obro, cumplo la ley, cumplo estos, entonces yo con eso soy hijo de Dios. Y es a la inversa. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Por la fe y la gracia. Y si soy hijo, entonces actúo como lo que soy. ¿Se acuerdan? Esa lógica es muy importante que la afirmemos. ¿Para qué? Para reconocer y vivir, hermanos, esclavos ya no de legalismo. Ya no somos esclavos del legalismo. Vivir libre de eso, ¿sí? El legalismo implica que por cubrir todas las reglas de una religión, entonces yo merezco ser salvo. Eso es el legalismo. Y puede estar en el cristianismo, puede estar en otra religión. Es decir, con otras religiones pueden pensar y decir, con yo traerle una ofrenda y prender cirios y prender velas a una deidad, más hoy en día que en nuestro contexto, hermanos, muchas religiones, inclusive del otro lado del mundo, de Oriente, se presentan, ellos siguen rituales, como también en la religión cristiana tradicional, en la católica, ¿sí? Se presenta la salvación por méritos. Tú lo que hagas, ¿sí? ¿Cómo piensan la salvación? Ah, no, pues bautiza al niño de chiquito. El niño ni conciencia, ¿verdad? Pero ya la obra que hizo, ya eso lo va preparando para la salvación. Cuando llega una edad que se, ¿cómo se llama? Que tome la comunión, que se confirme, que se transforme, que se case, y luego los santos óleos y todo, ¿verdad? Méritos, 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 méritos. Que no falte a la misa, que esté tomando la comunión, ¿sí? Que vaya y se confiese. Entonces, obras, 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 ¿sí? Y eso es legalismo. Pregunto yo algo muy interesante. Y en la iglesia cristiana evangélica pentecostal, a veces habremos caído en ciertos legalismos pensando que por cumplir esto, yo soy salvo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han observado algo así? ¿Habrá algo que nos quiera tentar a caer a nosotros como evangélicos en el legalismo? ¿Qué opinan? Pudiera ser nada más que a lo mejor no precisamente pensando en que por la salvación, bueno, como se ahí puede ser que estuviera mezclado, porque por decir, si cumplí con sonar, vamos a decir que yo cumplo con venir, pero me falta cubrir algunas cosas de lo que Dios me dice que debo cumplir, entonces ahí es donde entraría la controversia, ¿no? O sea, de que a lo mejor sí, y bueno, antes sí cumplo, pero ahora no quiero, o porque digo, porque es no querer, porque nosotros conforme vamos conociendo la palabra nos va marcando las pautas a cuáles son las reglas o los estatutos que Dios ha determinado que cada creyente como hijo de Dios debemos de hacer. Ajá. Pero si yo nomás quiero cumplir en algunas áreas, quiere decir que entonces también estoy como que en algo o no.
¿Ok? Yo quiero recalcar una frase que dijo ahorita último mi hermana, que como hijos de Dios debemos hacer. Me parece muy correcto, analícela. Como hijos de Dios debemos hacer, sí. Yo creo que aquí también entra la motivación, ¿verdad? ¿Qué nos motiva a hacer algo como pentecostales, como cristianos? Porque si tenemos esa motivación precisamente para ganarme méritos con el Señor, ¿verdad? O para ganarme la salvación, ¿cuál es mi motivación? O si lo que hago es realmente por una actitud de agradecimiento. Porque obviamente, porque igual Santiago aquí lo está buscando, Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarme? Porque la fe produce fruto. Sí. Yo no puedo decir tengo fe y no moverme un brazo, para mantenerme con los brazos cruzados, al fin que yo ya soy salvo, yo no tengo que hacer nada, no, pero la fe produce frutos. Ajá. Esos frutos son en base a mi respuesta a Dios, al amor de Dios, ¿verdad? Como gratitud, como una manera de reconocer lo que Él ha hecho por mí y no tanto una motivación para ganarme el favor de Dios. Porque cuando uno tiene eso para ganarme es un peso. Sí, es ahí sí. precisamente cae dentro de la ley, ¿verdad? Como cuando uno está en un trabajo y te quieres ganar al jefe, pero tu jefe te odia. Y aunque le lleves regalos, aunque le invites a comer, él te trata mal porque no te quiere. Ajá. Entonces es un peso. Entonces querer agradar a Dios. Y luego venimos a la Biblia y vemos los requerimientos, ¿verdad? Entonces lo vemos en lugar de verlo como lo vemos precisamente como un peso, Ajá. como algo que tenemos que hacer y ya Correcto. es por obligación. Correcto. Miren, ayer nos contaba uno de los varones un testimonio de una hermana que conoció, que dice que en la iglesia, está Fernando, ¿verdad? ¿Se acuerda de este testimonio? Ayer, anoche, ¿verdad? Y una hermana que servía, que participaba en las actividades y estaba ahí activa en todo por muchos años. Y luego llegó un evangelista a la iglesia y habló, ahora sí que el sermón evangelístico, y llamó al arrepentimiento y a la fe, y hace el llamado y pasa la hermana a convertirse. Y entonces luego le preguntaron, pero si tú ya has estado tantos años, sí, pero hasta ahorita me vengo enterando de la necesidad de arrepentimiento. Eso nadie me lo había dicho. Entonces yo me quedé pensando, bueno, quizá ella estaba confiando que lo estaba haciendo, eso le estaba sumando puntos o haciéndole acepto ante Dios y no había tenido una experiencia de arrepentimiento. ¿Sí? Porque para ser salvos no hay normas que cumplir, solamente hay un corazón arrepentido y con fe en Jesucristo para ser salvos. Ahora, hablemos de las obras, porque eso también es importante para que no nos vayamos con una equivocada idea. Entonces soy salvo por la fe y mi arrepentimiento y por la fe en Jesucristo, entonces no voy a hacer nada más. No. Lo que dice la pastora es muy correcto. ¿Cuál es la motivación? Repito, por lo que soy, eso determina lo que haré. Si yo ya soy salvo, si yo he creído en Cristo, si soy hijo de Dios, entonces yo actúo como hijo de Dios, hijo obediente, y hago las cosas que me convienen como santidad, como servicio, como adoración, como predicación, no por querer ganarme la salvación ya la he recibido por fe y por gracia, sino por la motivación de que el reino de Dios se ha engrandecido, el reino de mi Padre se ha engrandecido, porque yo como hijo, soy hijo obediente, que sirvo como yo como hijo, libre del pecado, me cuido en santidad, pero entonces la dirección de las cosas es diferente, hermanos. ¿Sí? También el hecho de que yo ya soy salvo, ¿verdad? Cuando yo acepto y tengo fe en Cristo y me arrepiento, soy salvo. Tengo la naturaleza de mi Padre en mí. Pero una cosa es que yo sea hijo, pero también necesito conocer al Padre. Así es. ¿Cómo voy a conocer al Padre? A través precisamente de conocer lo que Él quiere o tiene para mí. Y en base a eso yo voy a ir caminando.
en base a eso yo voy a ir teniendo una mejor comunicación con mi padre. Exacto. Porque una cosa es que sea hijo, pero qué tan buena comunicación tengo con mi padre. ¿Qué tanto le conozco a mi padre? Conozco lo que él quiere de mí, conozco lo que él espera de mí. Si yo no hago lo que él espera de mí, no me va a quitar, ¿verdad? Mi apellido, ¿verdad? O mi identidad. Pero si yo voy conociendo, voy a conocerle más y voy a mejorar esa comunicación que tengo con él. Correcto. Yo ya soy aceptado. Hay un autor que lo maneja de esta manera. Yo ya soy aceptado, es decir, yo ya soy hijo. Yo no puedo hacer algo más para que Dios me ame más. Él ya me ama. Me ama porque soy su hijo. Pero esa aceptabilidad, el de saber que yo soy aceptado, también conlleva una responsabilidad. Así es. La responsabilidad de ser hijo. Exacto. Entonces yo en una casa, hablando en el entorno familiar, yo soy hija, y soy aceptada, soy amada, pero también tengo responsabilidades de hija. Exacto. También tengo responsabilidades en mi hogar, ¿verdad? Con mi padre. Entonces, yo tengo que entender esa cuestión también para saber que sí, ya no estoy en lo legal, ya no estoy dentro de la ley, pero sí tengo cierta responsabilidad. Claro, claro. Y de nuevo reafirma la idea, lo que soy es lo que determina lo que hago, lo que haré. No por lo que hago me convierte en lo que soy. ¿Sí? Sí, Jonathan. Nada más para complementar un poquito lo que habla la pastora. Yo he checado ese texto donde Jesús es bautizado, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo desciende. Escucho una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento. Y yo me he puesto a pensar, ¿y qué dice Dios de nosotros? Puede decir quizás la primera frase a veces, este es mi Hijo amado, pero ya lo que sigue, tal vez sí o tal vez no, ¿verdad? Y es precisamente yo creo lo que está comentando. Ahora, hermanos, al entender que como hijo yo no soy esclavo del legalismo, eso me debe llevar precisamente a las cosas que haga, no hacerlas por temor, por miedo. El esclavo hace las cosas por miedo, ¿sí? El esclavo hace las cosas por miedo. Y precisamente si somos esclavos a la ley, vamos a estar haciéndolas. Es que si yo no voy, es que si yo no hago, es que si yo no, me voy a ir al infierno. Y entonces, algunas personas podemos vivir con miedo a que yo no soy hijo porque no estoy haciendo. ¿Sí? De eso se trata aquí. Sí hay que recalcar la motivación y que hay frutos de arrepentimiento, hay obras de justicia, mis miembros son puestos para el servicio de Dios, para las obras de justicia, pero no, pero fíjense, cuando un cristiano se carga con cosas por hacer, tarde que temprano, esa carga es la carga de la ley, y entonces va a sentirse no grato como parte de la familia de Dios. Va a sentirse agobiado con las leyes, va a sentirse agobiado con los requerimientos, va a sentirse agobiado con las normas que establece no solo la Biblia, sino lo que a veces como iglesias o religión queremos establecer allí. Por ejemplo, yo estoy pasando lista. Si alguien no viene, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Les voy a decir, no pasa nada. No pasa nada. No por tener una inasistencia. Ya ustedes están más cerca del infierno. No. ¿Pero por qué viene? ¿Por no estar más cerca del infierno? No, viene porque como hijo desea aprender, desea crecer, y como decíamos ahorita, soy hijo, soy chiquito, soy bebé y necesito crecer, adolescente y madurar, y entonces lo hago por eso, no lo hago para convertirme en hijo, ¿sí? Lo hace para tener un premio de primer lugar en asistencia y puntualidad. Pero eso es extra, eso no determina lo que soy. Yo sigo siendo hijo, yo sigo siendo santo, ¿sí? Miren que a veces yo creo que los pastores no decimos esto porque corremos el riesgo
de que de repente se malinterprete y el día de mañana nadie venga. Sí, a veces quizás nos puede dar temor de decir, hermanos, si usted no ofrenda no se va al infierno. Y entonces mañana la ofrenda va a estar, pum, no, tranquilos, hermano. Es que usted ofrenda porque Dios pone un corazón dadivoso, no por cumplir una norma. Si usted va a venir a trabajar en una actividad, es porque usted tiene un corazón de servicio, no por una norma. Y eso es lo que nos debe liberar del miedo y del legalismo. A ver, hermano Raúl, primero. Voy a pasarle el micrófono para que... no, es que como está el otro microfonito ahí. Bueno, yo ya lo he dicho en otras ocasiones. Yo vengo porque yo quiero conocer más a Dios. Pero estas clases a mí me están regresando mucho al principio otra vez. Y sí sé por qué. Por ejemplo, la vez pasada se habló de que nosotros cuando recibimos a Jesucristo recibimos el Espíritu Santo. Y yo no sé si había entendido mal, pero yo creía que no. O me habían hecho creer que no. A lo mejor yo entendí mal, pero entendía muchas cosas que antes no entendía. Ahorita por eso, por ejemplo, sobre la esclavitud, que puede estar uno todavía esclavizado y antes estábamos esclavizados, pero no conocíamos esta nueva vida, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros alimentemos más, pues eso es lo que vamos a estar viviendo y eso es lo que nos hace entender más cerca, porque estamos rodeados de eso. Si nosotros estamos, bueno, a mí me pasa, estoy más en mi trabajo o en otras cosas, me es muy difícil estar concentrado en lo que es una clase o la predicación, o inclusive para encontrar citas en la Biblia, aunque no se trata de carreras, pero sí se batalla, a veces se cuatrapea uno con los libros. Bueno, todo eso sucede. Entonces dice la Biblia que no nos embriaguemos con vino, ¿verdad? Mejor ser llenos del Espíritu Santo. Y yo meditaba mucho en eso, pero yo dije, si no tengo el Espíritu de Dios todavía, porque allí viene otra que me dijeron, tú lo vas a tener hasta que tú seas bautizado con el Espíritu Santo, y para que seas bautizado con el Espíritu Santo, tienes que tener el don de lenguas. Se pasa, es un filtro y es un tema muy complejo eso, al menos conmigo. Entonces, mientras no sea así, pues no, pues ya es una carga muy pesada para mí, ¿verdad? Pero, ¿por qué estoy aquí? Porque entiendo muchas cosas. Digo, algo ha de haber, porque yo siento a Dios. Una cosa es que distinga lo malo y lo bueno, que casi todo lo podemos, pero volvemos a lo mismo, esclavizados. Entonces, el que está embriagado, pues obviamente está controlado por el vino, pero el que está lleno del Espíritu Santo, pues está controlado por el Espíritu Santo. Es mi comentario. Gracias. Dios les bendiga. No, pues qué bueno que usted y varios más, ¿verdad? Podemos enterarnos de que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón desde que somos hijos de Dios. La experiencia del bautismo y la llenura ya la haremos más adelante, pero eso es bien importante. Por cuanto soy hijo, ya dijimos, tengo al Espíritu, por cuanto soy hijo, soy libre de la esclavitud, ¿de qué? Del pecado, del legalismo. Este legalismo, hermanos, de verdad que a veces es muy sutil, pero ojo, cuando hacen las cosas con carga, para mí ha sido así, y se lo digo desde mi experiencia. Cuando comienzas a hacer las cosas por carga, entonces ahí hay que comenzar a analizarte a ti mismo y decir, bueno, no estaré yo cayendo en un legalismo porque no estoy haciendo las cosas por agradecimiento, por gusto, por servicio, ¿sí? Y todo lo que hagamos es en base a lo que soy, recuerden, lo que soy determina lo que haré. Sí, creo que cuando ya empieza uno a hacer las cosas con carga, debemos venir al Padre de nuevo, ¿verdad? Y reconocer, Dios dio a su Hijo por amor, no esperando nada. Jesús se dio por amor, no esperando nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas esperando algo, ya vamos mal, porque no estamos aprendiendo de nuestro Padre. Cuando nosotros venimos a la iglesia no lo hacemos por obligación, cuando nosotros servimos no lo hacemos por obligación, cuando nosotros damos no lo hacemos por obligación, lo hacemos porque es lo que nuestro Padre nos ha enseñado, a actuar con amor, a actuar con gratitud, a actuar de una manera bondadosa o generosa. Entonces,
Cuando caemos en eso de actuar por miedo o actuar por el qué dirán también, ¿verdad? Porque ¿qué va a decir el líder de caballeros? ¿Qué va a decir la líder de damas? ¿Qué va a decir el pastor? No. En primer lugar, ¿qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir el Señor de mí? ¿Qué espera mi Padre de mí? Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que detenernos y pensar, ¿por qué lo estoy haciendo? Ay, y les decía ahorita, ¿verdad? Siempre hay un riesgo en uno, como decir, hermanos, no hacemos las cosas por miedo a que eso me va a descalificar ante el Señor. Todo lo que hagáis, dice el apóstol Pablo, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís y de Él recibiréis la recompensa. Ahora, ser libre del miedo es precisamente dejar nuestra mente de ser esclavo. Y es que si yo no hago, Dios me va a castigar. A veces esas expresiones surgen de creyentes. Pensar que Dios me va a castigar por no hacer algo como, ¿qué les gusta? Como dar una ofrenda para construcción. Aprovecho el comercial. No, yo lo hago porque soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, lo hago con amor, lo hago con entrega, lo hago con servicio para Él, lo hago con servicio para el lugar donde yo me reúno, pero no por temor. Hay un canto hermosísimo, ¿verdad? Julio Melgar canta, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y el miedo nos va a paralizar. El miedo nos va a detener para hacer las cosas con la motivación correcta y con que todo lo que hagamos sea acepto delante de Dios y, como decimos, sea una ofrenda agradable. En la Biblia vemos a personas que hicieron las cosas por cumplir. El primero de ellos fue Caín. Llevó una ofrenda y lo hizo ahí, dice, del fruto de la tierra. O sea, lo que se encontró ahí, lo sacó y cumplió. ¿Sí? Pero Abel dice que tomó de lo más escogido para dar su ofrenda. Eso se distingue. Eso se distingue. Entonces, el amor es el que nos libera. ¿El amor de quién? Del Padre. ¿Sí? Por cuanto soy hijo, yo haré. Pero lo que haga no va a determinar lo que ya soy. Soy hijo de Dios, soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo del legalismo y ya no soy esclavo del temor. Y otro, por cuanto soy hijo de Dios, porque el tiempo ya no está ganando, soy heredero de Dios. La posición de ser hijo implica la de ser heredero. La parábola del hijo pródigo nos habla de eso. ¿Sí? Se fue, partó, luego regresó. Hazme como uno de tus jornaleros. Nada. Anillo en su mano, vestiduras nuevas, calzado. ¿Sí? Cualquiera diría, pero lo que ya le habían dado todo lo perdió. Él regresó y su posición de hijo le permitió disfrutar de toda la parcela, de todo el rancho, de toda la hacienda. ¿Por qué? Porque como hijo, hermanos, somos herederos. ¿Herederos de quién? ¿Quién es el testador? Dios. Y miren, esto es importante porque en base al carácter del testador, es en base al carácter de la herencia. ¿Sí? ¿Quién es el testador? No, pues Gamaliel Gordillo. No tiene ni nada de propiedades. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Y lo que tiene, pues es terrenal. Pero el testador es Dios. Y es un Dios eterno. Y entonces la herencia no es terrenal. La herencia no es limitada. La herencia no es temporal. La herencia es eterna. La herencia es el reino de Dios. Con el Señor, ser hijos de Dios, no somos hijos del presidente municipal, ni el presidente o presidente de la república, no, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios no heredamos cosas materiales, heredamos el reino de Dios, la vida eterna, las promesas del pacto, la paz, el gozo y la presencia misma de Dios. Hermanos, somos, dice también la Biblia, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vaya rápidamente a Apocalipsis y vamos a leer estos versos que están allí marcados. Todos son de Apocalipsis. Apocalipsis 3, 12, 4, 4, 24 y 3, 21.
Eso ilustra lo que es ser coherederos con Cristo, ¿sí? Juntamente con Cristo. De hecho, Pablo en Efesios dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora, alguien que me lea Apocalipsis 3:12, ¿qué dice? 3:12. Sí. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ok. En Cristo heredamos un nombre nuevo. ¿Qué dice 4:4? Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas en sus cabezas. Y muchos otros pasajes más de corona habla de galardones, de coronas. Reinaremos, dice, con él. 24. De Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, ahí está también. Y por último, 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esas son las cosas, algunas solamente, no lo agotamos, de lo que implica ser coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Y escuche esto. Dice, estamos en Romanos 5, ¿verdad? 17, ¿sí? Ojo, vea que estas partes de Apocalipsis hablan de al que venciere, el que pasó. Porque también dice Romanos 5, no, perdón, creo que está mal ahí, es 8, ¿verdad? Estamos en el 8. Ok, 8, perdón, me equivoqué ahí en la lámina, es Romanos 8:17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿qué dice? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, la gloria y el sufrimiento en Cristo están íntimamente ligadas, ¿sí? Pero ojo, vean esto. Si soy hijo, estoy dispuesto a pasar sufrimientos por causa de mi Padre, ¿sí? No a la inversa, recuerden. Pero si soy hijo y soy heredero de Dios, estoy dispuesto a pasar sufrimientos. Solo les recuerdo, hay una parábola donde los siervos malos se querían apoderar ¿de qué? De la parcela, ¿verdad? Y Dios mandó un siervo, lo trataron mal, y Dios mandó a su hijo, perdón, sí, porque esa es la ilustración de la parábola, el rey mandó a su hijo, y entonces lo mataron. Pasó sufrimiento. Eso fue lo que pasó Jesús. Si soy hijo, debo estar dispuesto a pasar ciertos sufrimientos. En esos sufrimientos habrá gloria. En esos sufrimientos habrá gloria. Entonces, no, y recuerden, no paso sufrimientos para ser hijos. Soy hijo, por lo tanto, podré pasar eso, pero tengo una herencia eterna en el cielo. ¿Ok? Entonces, hermanos, concluyendo, despojémonos del tengo que hacer, de esta idea. Esto es lo práctico aquí, este es el reto. Despojémonos del tengo que hacer para no vivir agotados con el querer comprar la salvación o pensar en algún momento que eso nos exige o nos obliga a Dios a hacerlo. No, no lo tienes que hacer. Lo haces porque eres hijo, en agradecimiento, en fruto de arrepentimiento y en todo el demás carácter que implica hacer las cosas para Dios por cuanto soy hijo. Rompamos cadenas de esclavitud. ¿A qué? Al pecado. Ya el pecado ya no es tu dueño. Termina de romper con esas cadenas de esclavitud. Puedes decir, esto también, hermanos, ojo aquí. A veces decimos, es que mis padres, mis abuelos así fueron.
Y a veces se habla de heredar ciertas cosas. Ya no, hermanos. En Cristo comenzamos una nueva vida. Y cualquier cosa que ha sido esclavitud en nuestra familia y que cualquiera pudiera decir, así como fueron sus papás, así va a ser él. No. Cualquier herencia, ay Señor, perdónenme la expresión, cualquier herencia maldita se corta en el nombre del Señor, porque soy hijo de Dios, ¿sí? Y no tengo que seguir con los pecados que la familia o mis antepasados hacían. El error no nos define, hermanos. Cuando fallas, no tengas miedo de volver al Padre y decir, Abba, Padre, me equivoqué, ayúdame a levantarme, porque eres hijo, ¿sí? No eres esclavo del pecado, pero si en algún momento, dice Primera de Juan, fallamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y por último, tenemos una herencia, un futuro con Cristo. ¿Por qué pongo estas dos imágenes? Cuenta la historia, hermanos, que un hombre fue recogido de ser mendigo en la calle y un rey lo adoptó como su hijo. Lo bañaron, lo vistieron, le pusieron las mejores galas, le pusieron corona y lo sentaron a la mesa. Escuche, pero estando en la mesa, junto con la corte y el rey se dio cuenta que ese hombre que había sido adoptado como hijo, agarraba pedazos de pan y se los metía en la bolsa. Y agarraba un pedazo de una pierna de pollo, ahí vamos a suponer, se lo metía en la bolsa. ¿Sí? ¿Qué creen que estaba pasando? Había sido adoptado hijo, pero todavía su mentalidad era la de alguien que no tenía nada. Y cuando el rey le preguntó, ¿por qué haces eso? Es que, ¿y si mañana ya no tengo qué comer? O sea, no entendía que había sido adoptado como hijo y no había de qué temer, no había de qué preocuparse, iba a tener todo lo necesario. Viera que así a veces como creyentes. Todavía somos hijos, ya estamos a la mesa del rey y en algunos aspectos puede ser que todavía mantengamos una mentalidad, disculpen la expresión, pero a veces así vivimos, como de mendigos, no de hijos, de esclavos, no de hijos, pero ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Disfrutemos de estar a la mesa del Padre y vivamos como lo que somos. Pónganse en pie y vamos a orar, hermanos. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra nos enseña y te estamos conociendo tu palabra. Estamos conociendo y lo que tu palabra dice que soy, Señor, yo puedo creer que eso soy. Yo puedo firmemente confiar que eso soy. Lo que tu palabra dice que tengo, Señor, eso entonces puedo creerlo, puedo confiarlo. Padre, gracias. Lo que tu palabra dice que puedo hacer. Ahora soy esclavo del temor, del pecado, de la legalidad, del legalismo, Señor. Ahora ya no soy esclavo de eso. Soy libre en ti, Señor Jesucristo. Quiero creerlo y quiero vivirlo. Quiero vivir en libertad, disfrutando el estar a la mesa, disfrutando el ser tu hijo, disfrutando el tener a tu espíritu en mi vida como quien me guía, como quien me impulsa a vivir en santidad, disfrutando a ser un hijo santo tuyo, porque tú eres santo. Gracias, Señor. Gracias por estas enseñanzas que tu palabra nos traen a la mente, el conocer, el creer lo que somos y el vivir ahora como tú nos has hecho tus hijos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dejo este tiempo para la ofrenda.